Buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 13 de octubre. Estamos en la semana 28 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio de hoy es Lucas 11, 42 al 46. Es ese típico Evangelio donde Jesús, en lugar de bendecir, dice ayes, ay de vosotros, fariseos, ay de vosotros. El meollo de la crítica de Jesús a escribas y fariseos es pasar por alto la justicia y el amor de Dios, y de aquí todo lo demás. Olvidados de lo esencial, se han convertido en especialistas, en minucias y en desconocedores de lo que realmente vale la pena. Y también en perseguidores compulsivos de honores y de reverencias, cuando el amor, en cambio, siempre busca dar la ventaja a los demás, sin darse cuenta de que al final acaban siendo ellos mismos pisoteados, como se pisotean sin mayor problema las tumbas anónimas. Vocean finalmente exigencias que ellos son los primeros en no cumplir. Ni falta hace decir que a veces estas denuncias pueden tener una triste actualidad, ¿no? Y no hay que buscar en fariseos y escribas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. A veces los tenemos en nosotros mismos que nos comportamos así. Por tanto, hoy escuchamos tres acusaciones muy duras de Jesús contra los fariseos y una contra los juristas o doctores de la ley que se lo buscaron metiéndose en la conversación. Pagan los diezmos hasta de las verduras más baratas, el comino, el perejil, en fin. Lo de pagar la 10ª parte de las ganancias era muy común en las varias culturas, pero luego descuidan lo principal, el derecho y el amor de Dios. Os encantan los asientos de honor, sois como tumbas sin señal, por fuera todo parece limpio y por dentro solo hay la corrupción de la muerte. Y los intérpretes de la ley abruman a la gente con cargas insoportables, pero ellos no son capaces de mover un dedo, ¿no? Algunos ejemplos, es verdad, pertenecen a la cultura de entonces, pero Jesús sigue interpelándonos. ¿Merecemos alguno de esos ataques? ¿En qué medida somos fariseos, hipócritas? Ahora no pagamos diezmos de cosas tan menudas, es verdad, pero igualmente podemos caer en el escrúpulo de cuidar hasta los más mínimos detalles exteriores, mientras descuidamos los valores fundamentales como el amor a Dios y al prójimo. Por cierto, recojamos las consignas de Jesús. No se trata de no prestar atención a las cosas pequeñas con la excusa de que son pequeñas. Lo que nos dice el Señor es: esto habría de practicar, lo importante, lo fundamental, sin descuidar aquello, las cosas pequeñas. No invita a no atender a los detalles, sino a asegurar con mayor interés todavía las cosas que merecen más la pena. Se puede decir que no andamos buscando los puestos de honor, ansiosos de buena fama y del aplauso de todos, aunque sepamos interiormente que no lo merecemos. Podemos ser tan jactanciosos y presumidos como los fariseos. Somos sepulcros blanqueados. Cada uno sabrá cómo está por dentro, a pesar de la apariencia que quiere presentar hacia afuera. Los demás no nos ven la corrupción interior que podemos tener, pero Dios sí, y nosotros mismos también, si somos sinceros. Y de alguna manera somos doctores de la ley porque enseñamos catequesis o educamos o predicamos. Pensemos un momento si merecemos la queja de Jesús. Imponemos interpretaciones del Evangelio que son demasiado exigentes, cargas insoportables. Ya es exigente de por sí la fe cristiana, pero no tenemos por qué añadirle nosotros
cargas todavía más pesadas. Jesús se puso como modelo de lo contrario. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Además, podemos caer en el fallo de ser exigentes con los demás y permisivos con nosotros mismos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Eduardo, un nombre muy común, Eduardo, Eduarda, pero también se celebra en este día la memoria de la beata Alejandrina da Costa o Alejandrina de Balasar. Nació en Balasar, provincia de Oporto y archidiócesis de Braga, en Portugal, el 30 de marzo de 1904. Fue bautizada el 2 de abril siguiente, Sábado Santo. Fue educada cristianamente por su madre junto con su hermana, de Olinda. Alejandrina permaneció en familia hasta los 7 años. Después fue enviada a Póvoa do Varzim, donde se alojó con la familia de un carpintero, para poder asistir a la escuela primaria que no había en Balasar. Allí hizo la primera comunión en 1911 y el año siguiente recibió el sacramento de la confirmación que le administró el obispo de Oporto. Después de 18 meses volvió a Balasar y fue a vivir con su madre y hermana en la localidad de Calvario, donde permanecerá hasta su muerte. Comenzó a trabajar en el campo, teniendo una constitución robusta, tenía a raya a los hombres y ganaba lo mismo que ellos. Su adolescencia fue muy vivaz, dotada de un temperamento feliz y comunicativo. Era muy amada por sus compañeras. Sin embargo, a los 12 años se enfermó. Una grave infección, quizá una fiebre tifoidea, la llevó a un paso de la muerte. Superó el peligro, pero después de esto, su físico quedará marcado para siempre. Cuando tenía 14 años, sucedió un hecho decisivo para su vida. Era el Sábado Santo de 1918. Ese día, ella, su hermana de Olinda y una muchacha aprendiz realizaban su trabajo de costura, cuando se dieron cuenta de que 3 hombres trataban de entrar en su habitación, a pesar de que las puertas estuviesen cerradas. Los 3 lograron forzarlas y entraron. Alejandrina, para salvar su pureza amenazada, no dudó en tirarse por la ventana desde una altura de 4 metros. Las consecuencias fueron terribles, aunque no inmediatas. En efecto, las diversas visitas médicas a las que se sometió sucesivamente diagnosticaron siempre con mayor claridad un hecho irreversible. Hasta los 19 años pudo aún arrastrarse hasta la iglesia, donde totalmente contrahecha permanecía gustosa, con gran maravilla de la gente. Después, la parálisis fue progresando cada vez más, hasta que los dolores se volvieron horribles. Las articulaciones perdieron sus movimientos y ella quedó completamente paralítica. Era el 14 de abril de 1925, cuando Alejandrina se puso en el lecho para no levantarse más por los restantes 30 años de su vida. Hasta 1928, ella no dejó de pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen, la gracia de la curación, prometiendo que si se curaba, se haría misionera. Pero en cuanto comprendió que el sufrimiento era su vocación, la abrazó con prontitud. Decía: Nuestra Señora me ha concedido una gracia aún mayor. Primero la resignación, después la conformidad completa a la voluntad de Dios y, en fin, el deseo de sufrir. Se remontan a este periodo los primeros fenómenos místicos, cuando Alejandrina inició una vida de grande unión con Jesús en los sagrarios, por medio de María Santísima. Un día, que estaba sola, le vino improvisadamente este pensamiento: Jesús, tú estás prisionero en el sagrario y yo en mi lecho por tu voluntad. Nos haremos mutua compañía. Desde entonces comenzó su primera misión, ser como la lámpara del sagrario. Pasaba sus noches como peregrinando de sagrario en sagrario. En cada misa se ofrecía al Eterno Padre como víctima por los pecadores, junto con Jesús
y según sus intenciones. Crecía en ella siempre más el amor al sufrimiento. Conforme su vocación de víctima, se hacía sentir de manera más clara. Hizo el voto de hacer siempre lo que fuera más perfecto. Del viernes 3 de octubre de 1938 al 24 de marzo de 1942, o sea, por 182 veces, vivió cada viernes los sufrimientos de la pasión. Alejandrina, superando su estado habitual de parálisis, bajaba del lecho y con movimientos y gestos, acompañados de angustiosos dolores, reproducía los diversos momentos del Vía Crucis. 3 horas y media duraba esto. Amar, sufrir y reparar fue el programa que le indicó el Señor. Desde 1934, por mandato del padre jesuita Mariano Piño, que la dirigió espiritualmente, hasta 1941, Alejandrina ponía por escrito todo lo que cada vez le decía Jesús. En 1936, por orden de Jesús, ella le pidió al Santo Padre, por medio del Padre Piño, la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Esta súplica fue varias veces renovada hasta 1941, por lo que la Santa Sede interrogó por 3 veces al arzobispo de Braga sobre Alejandrina. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María con un mensaje transmitido a Fátima en lengua portuguesa. Este acto lo renovó en Roma en la Basílica de San Pedro el 8 de diciembre del mismo año. Desde el 27 de marzo de 1942 en adelante, Alejandrina dejó de alimentarse viviendo solo de la Eucaristía. En 1943, por 40 días y 40 noches, fueron estrictamente controlados por excelentes médicos su ayuno absoluto y su anuria, en el hospital de Foz do Douro, cerca de Oporto. En 1944, su nuevo director espiritual, el salesiano padre Umberto Pascale, animó a Alejandrina para que siguiera dictando su diario, después que constató la altura espiritual a la que había llegado, lo que ella hizo con espíritu de obediencia hasta la muerte. En el mismo año, 1944, Alejandrina se inscribió en la Unión de Cooperadores Salesianos. A pesar de sus sufrimientos, ella seguía además interesándose e ingeniándose en favor de los pobres, del bien espiritual de sus parroquianos y de otras muchas personas que recurrían a ella. Promovió triduos, 40 horas y ejercicios cuaresmales en su parroquia. En 1950, Alejandrina festeja el 25 aniversario de su inmovilidad. El 7 de enero de 1955 se le anuncia que este será el año de su muerte. El 12 de octubre quiso recibir la unción de los enfermos. El 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, se la oyó exclamar: «Soy feliz, porque voy al cielo». A las 7:30 de la tarde expiró. En 1978 sus restos fueron trasladados del cementerio a la iglesia parroquial de Balasar, donde hoy en una capilla lateral reposa el cuerpo de Alejandrina. En Oporto, en la tarde del 15 de octubre, las floristerías se vieron privadas de rosas blancas. Todas fueron vendidas. Un homenaje floral a Alejandrina, que había sido la rosa blanca de Jesús. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II, el 25 de abril del 2004. Pues muchas felicidades a todos los que llevan este nombre, Alejandrina María da Costa, se llama la beata, y también a todos los que llevan el nombre de San Eduardo, cuya fiesta también es hoy, Eduarda. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.